Bendecido pueblo, el Señor Jehová Elohim, Jehová Goel, Jehová el Olam, el Señor de los ejércitos, el luchador, el comandante de los ejércitos del cielo, Jehová Sabaoth. Él ha hablado conmigo, bendecido pueblo, esta noche, una tremenda conversación sin detenerse toda la noche. Y en esa conversación, el Señor ha hablado juicio. Él ha hablado juicio por voz. Yo escucho su voz, yo escuché su voz. Como están conscientes, hemos estado teniendo aquí un discipulado e informes aquí sobre el estado actual que está ocurriendo en la tierra. Estamos dando informes por 2 noches aquí en la sede principal al sacerdocio que está aquí sobre el estado actual en la tierra, la guerra en Gaza, en Ucrania y todo el estado de la iglesia a nivel global. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es el significado de todos estos eventos que están ocurriendo? Estos informes proféticos que han estado ocurriendo aquí sobre el estado actual de la tierra, las naciones y la iglesia. Entonces, normalmente terminamos muy tarde, a las 3 de la mañana o más tarde. El Señor Dios Todopoderoso habló conmigo y ha hablado toda la noche. El Señor habló con mucha ira y con mucho enojo. A cierto punto, yo escuché al Señor decir por voz, dijo, esta es una advertencia a la iglesia que le está dando, porque vemos la condición de la iglesia ahora a nivel global, y en este país, y en Israel, y en todo país. El Señor dice, por voz, yo escuché su voz diciendo que el enemigo no le gusta la luz. Entonces el enemigo siempre va a tener su preferencia. Así que tengan mucho cuidado en sus vidas, bendecido pueblo, cómo viven sus vidas, porque estamos esperando la venida del Mesías. Así que tengan mucho cuidado de lo que eligen en la vida. Dice que el enemigo nunca le gusta la luz, nunca amará la luz, y el enemigo tiene sus preferencias. Esa es la corrección que está ocurriendo en la iglesia a nivel global, corrigiendo a la iglesia, que tengan cuidado, porque el enemigo ha traído la apostasía a la iglesia. Ustedes están conscientes. Entonces es una limpieza que estamos haciendo a nivel global. El Señor siguió diciendo en la conversación, advirtiéndole a la iglesia, yo veo el juicio de Dios llegando a la iglesia. Entonces este es un tremendo tiempo. Si miras el estado a nivel global de todos los asuntos, tienes que tener cuidado, porque la profecía que yo di sobre la guerra que ustedes ven que está ocurriendo en Gaza, y después ahora la profecía que yo di sobre la guerra que empezó en Rusia, en Ucrania, y también la profecía que di sobre el Sudán, antes de que empezara esa guerra en Sudán. Si tú miras cuidadosamente esas profecías, yo di una profecía de la guerra que venía en ese tiempo. Dije yo que ese uniforme que andaban se parecía al uniforme de la policía social en Kenia, algo así. Entonces podrías haber pensado que yo estaba hablando de una guerra que venía a Kenia, pero el Señor, cuando llegó la guerra, fue cumplida. Entonces se vio que era el Sudán, en esa dirección. Entonces, todas estas guerras que ves, coronavirus también, que yo profeticé 4 años antes de que ocurrió, la profecía de Ebola, de Zika, los juicios que he dado, que he golpeado a Chile, Haití, México, Nepal, y recientemente, hace pocas semanas, Japón, sobre la idolatría de ídolos, la ira de Dios, también sobre India y el hinduismo. Cuando tú unes todo esto, ves que a esta hora, más las visitaciones que están ocurriendo en la iglesia, los lisiados que están caminando, los ciegos que ven, los sordos que escuchan, ves claramente el Señor diciendo que necesitas vivir tu vida ahora más cuidadosamente, porque Él viene, porque ves que Israel ahora está al centro de las noticias globales.
y el antisemitismo ahora está aumentando. Esos son los hechos que el Señor colocó en la Biblia. Si lees la Biblia cuidadosamente, esos son los hechos que tienen que estar en su lugar para que ocurra la semana 70 de Daniel. El libro de Daniel 9, 24 al 27. La semana 70 de Daniel, necesitamos esos requisitos que estén en su lugar para que ocurra esa semana 70, la tribulación. Y ustedes saben muy bien que antes que ocurra la tribulación, Apocalipsis capítulo 6 se ha llevado a cabo en la tierra. A ese punto ya la iglesia ha sido raptada, ha sido llevada. Está claro en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Él dice, porque has sido fiel a mí y has guardado la paciencia de mi palabra y mi nombre, Apocalipsis 3, versículos 7 y 8, y después versículo 10, porque has guardado pacientemente mi palabra, yo también te guardaré de esa hora de prueba que va a caer sobre toda la tierra. Y usted sabe muy claramente que la razón por la cual el Señor nos volvió a traer al escenario es para que podamos conectar la iglesia del Nuevo Testamento con la del Antiguo Testamento y conectar ese Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, a Cristo y también a la iglesia del Nuevo Testamento. Ustedes saben eso muy bien. Por eso ustedes ven que operamos con máximo poder del Antiguo Testamento. Yo he llamado a Dios Todopoderoso y Él llega. Los eventos del Monte Carmelo están ocurriendo aquí. El poder masivo, el juicio del pecado, de la idolatría, de las naciones, que es realmente el Antiguo Testamento. Y de este otro lado, dispensando la gran preparación para el camino, levantando a lisiados, predicando la venida del Mesías, recibe a Jesús, el Mesías viene. Entonces, ves que estamos parados en el puente. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado, que no se pierdan el rapto de la iglesia. Entonces, nuevamente esta noche pasada, toda la noche el Señor habló con extrema ira, con extremo enojo e ira, porque está mirando la condición de la iglesia. Y dice que va a juzgar a la iglesia globalmente, a la iglesia global. Va a juzgar. El Señor va a juzgar a la iglesia a nivel global si no se arrepienten. Entonces, nuevamente, en estos informes proféticos que han estado ocurriendo aquí, hemos estado mirando la condición de la iglesia a nivel global, a las naciones a las cuales he visitado y las naciones a las cuales tengo que todavía llegar, y cómo la homosexualidad ha sido aceptada dentro de la iglesia. La apostasía está dentro de la iglesia. Falsos profetas, falsos apóstoles están gobernando el dinero y haciendo cosas adentro de la iglesia. Entonces, en ese contexto, el Señor habla en su ira. Él va a juzgar a la iglesia global, a la iglesia a nivel global, a la iglesia de Cristo. Él va a juzgar a la iglesia. Entonces eso también nos dice que el juicio empezará en la casa. La Biblia dice que el juicio del Señor empezará en la casa. Entonces, si miras en ese paradigma, el avivamiento y el juicio empieza en la casa del Señor. El avivamiento y el juicio empiezan juntos, llegan juntos. Entonces necesitas tener mucho cuidado y prepararte para la venida del Mesías. El Señor habló con enojo y dijo que el enemigo normalmente tiene su preferencia y el enemigo odia la luz. Ten mucho cuidado, asegúrate que en tus elecciones como cristiano, como iglesia, como nación, como creyente, que estén en lo correcto, porque esta es la hora de prudencia, de arrepentimiento y restauración, que puedas estar en justicia, incluso antes de que yo entre al proceso de restaurar a Israel. Ya la iglesia tiene que prepararse,
porque hay una visitación que está ocurriendo. Se tiene que preparar para la venida del Mesías. El Señor ha hablado un juicio que viene a la iglesia globalmente. Si la iglesia no se arrepiente, el Mesías viene. Gracias. Voy a poner esto en contexto. Ese juicio, como ustedes están conscientes, viene al mismo tiempo cuando hay un avivamiento. Ese juicio que viene a la iglesia es para limpiar a la iglesia. El juicio del Señor es para limpiar a la iglesia, para traer al pueblo de Dios más cerca a Él. El avivamiento está en la casa. El avivamiento ha llegado. Para poner esto en contexto de lo que el juicio que el Señor ha hablado, bendecido pueblo, ese juicio es para limpiar y preparar a la iglesia para la gloriosa venida del Mesías, preparando a la iglesia a nivel global para la venida del Mesías. Por eso, el Señor va a traer juicio a la iglesia si no se arrepiente. Recuerda que Él da una advertencia antes. Da esa advertencia, ese consejo antes del juicio. Esto es muy poderoso, un poderoso tiempo para la iglesia, para restauración, cuando la iglesia ahora necesita ser completamente restaurada nuevamente. Muy claramente, el Señor ha hablado de una manera muy poderosa. Juicio viene a la casa a nivel global. La iglesia grande, global. En esa iglesia puedes ver que el Señor viene a purgar a la iglesia. El Señor tiene una intención siempre, es de limpiar y preparar a la iglesia y redirigirla a sí mismo. El Señor ha amado a una generación. Bendecidas la generación que el Señor, a la cual le está hablando el Señor. En la vida de la iglesia, escucha al Señor decir, mira, obedezcamos al Señor, asegurémonos, el Mesías viene.